Con C, 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 ¿de qué? Con C, 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 ¿de qué? De copy. Con C, 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 ¿de qué? De copy. Leonor, ¿qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa? Pues casi me reviento un tímpano por un tema de mis auriculares malos. Lo he bajado cuando he pedido. ¿Estás bien? Estoy bien, estoy viva. Creo que puedo hablar, hacer la entrevista, o sea que todo bien. ¿Tú qué tal? Yo estoy triste y enfadado. Uf, las dos cosas. Nada bueno, ¿no? A ver, estoy triste porque, claro, después de haber tenido público en directo, aquí estar en una habitación ahora me parece tristísimo. O sea, nadie se va a reír de tus chistes. Claro, claro. Nadie está ahí obligado. Estaba a punto de cortar las risas para traernos las enlatadas de la gente de Pontevedra, que fue la leche. Pero bueno, no lo he hecho por respeto. Venga, bien. Y luego estoy enfadado porque escuché ayer el podcast del Nuevo Orden Mundial, que han hecho un programa especial hablando de Mad Men. De Mad Men. ¿Y no nos han llamado? Y no nos han llamado. Yo o sea, estoy alucinando. Claro, quiero decir, van por ahí invitando a gente para hablar de cosas y hablan de publicidad y no llaman al podcast de cabecera. No será que no nos conocen, ¿no? No creo. No creo. Imposible. Entonces ¿Cómo va a ser les eso? tendrán envidia. Yo creo Puede que ser. Que tienen ellos un onda y nosotros no. Cosas. Los premios no importan, Dave. Es como Claro que la no. publicidad. Eso es así. Están comprados. Pero bueno, dicho esto, lo dejamos por ese lado porque si no, no hacemos el programa de hoy y tenemos algo bastante Venga, algo que te haga estar contento. Dale. Venga. ¿Con qué vamos? Con nuestro patrocinador, ¿no? Sí, el patrocinador que es la Madrid Content School. Ya sabéis que es para profesionales del marketing y la publicidad. Efectivamente, y de la comunicación y de todo lo que tenga que ver con las marcas, que nos da nuestro dinerito para hacer el programa y es lo que vamos a hacer hoy, básicamente. Pues el programa. ¿Vamos al lío ya? Sí. ¿O quieres un poco de intro? Ahora que no tienes público no tiene tanta gracia. Nah, ya paso. Hoy se conecta nada más y nada menos que desde México una persona que ha sido de todo. Bueno, en sus propias palabras ha sido ingeniero, emprendedor, conferenciante, escritor, publicista, así entre medias, consultor, futurista, profesor y columnista. Ha trabajado para marcas como Pepsi, Walmart, Lenovo, Kellogg's, BBVA Bancomer, NBC, que supongo que se pronunciará NBC, y Google Airways, por ejemplo, por decir algunas. Había más, pero hemos cortado. Hoy en día es director del estudio creativo de Quesky, que es una fintech mexicana. Y que no voy a hacer chistes con el diminutivo del que puede surgir ese nombre, pero también ha pasado por otras startups tecnológicas como Story o Platzi. Y bueno, previamente fue director creativo ejecutivo en agencias como Flock, J. Walter Thompson, no sé si se pronuncia así de verdad, pero bueno, en México. JWT. No creo que nunca hayan usado eso. O sea, ni siquiera existe ya el nombre. Ya. Es que ahora pues me lo puedo WPP las junta todas así como el agente Smith en Matrix, entonces. Por hacerlo canónico, viene recomendado por EduPou y que ha usado su superpoder de becario para traer aquí a alguien al programa, que es Daniel Granata. Muchísimas gracias por estar con nosotros. ¿Cómo estás? Gracias, Leonor y Dave, muy contento de estar aquí con vosotros hoy. Bueno, eso nos lo dices luego cuando acabemos. Pero hablemos de Mad Men entonces. Es que después de escuchar 1 hora y media de programa, pues ahora ya no nos han dejado nada para meter la cuchara prácticamente. Bueno, tienen que hacer una parte 2, Se puede hacer una versión de todo siempre, claro. Les copiamos. ¿Sabes que empezamos el programa haciendo unas preguntas? Se llama la sección Preguntamos, pero no juzgamos. Unas pocas preguntas incómodas. Vamos a ello. Venga, empiezo yo. ¿Pasta boloñesa o pasta carbonara? Y de esto depende que siga. Vale, perfecto. Carbonara. Vale. Con C de carbonara. Perfecto. Muy bien, todo encaja. Si tuvieras que llevar la misma ropa toda tu vida, ¿cuál llevarías? Probablemente pantalones de estos cargo, de los que tienen bolsillos, y una camiseta con algún suéter encima.
no sé si cerrado o de botones, pero sí, probablemente. Bien pensado lo de los bolsillos, mola. Un videojuego al que hayas estado muy enganchado. NBA Live. Me pasé muchos años jugando videojuegos de NBA. Soy un gran fan de baloncesto. Muy Mira, bien. ya sois dos. Me parece bien. Yo nunca lo pude hacer live porque si no, no salía de ahí. Tenía que ser Ya. sin gente. Si no, no podía. ¿Tu deporte favorito entonces? Baloncesto. Vale, estaba Estaba cantado. claro, todo hilado. Estaba- Sigue la letra. Tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte. Que se me Tendría que olvidó. empezar a Marta. cantar esta sección. Esta la vamos a quitar, no está funcionando, ¿eh? No está Sí, funcionando. es, No. como a bocajarro, porque uno lo escucha, pero nunca consigue Ya. prepararse. A ver, otra vez, dame Yo el tío otra te la vez. canto. Lo siento por Venga. nuestros oyentes, ¿eh? Tenía tanto que darte, tantas cosas que contarte. Uf, qué mal. Muy bien, ¿no, Leonor? Muy bien. Muy Me bien. hice rico para ti, pero se me olvidó amarte. Pues es muy bonito Podía el haber verso, no, sido. no es, pero Ya podría sé. ser. Ya sé. En Hay asonante, que pedir. en asonante. El próximo día se lo pedimos a ChatGPT a ver si acierta. Tienes. Vamos aquí. No sé, ¿eh? Yo intuyo que no, pero nunca se sabe dónde puede salir el sí a esta pregunta. ¿Tienes algún piso turístico? No que yo sepa. Lo sabrías. Si lo tuvieras, lo Sí, sabrías. sí, probablemente. Intuyo. Igual te han ocupado un piso y ahora es turístico. Ya sé, sí, eso justo por eso lo pensé, que uno ya nunca... La realidad es difusa estos días, entonces la respuesta es no, pero no podemos asegurarlo al 100%. Está bien, está bien. Del 1 al 5, ¿cuánta pereza te da esta entrevista? Y con sinceridad, ¿eh? No Da nos igual, Edu enfadamos. Pou no le va a importar. ¿El 5 es mucha pereza o el 5 es poca pereza? 5 es toda la pereza. 5 es toda la pereza. 1. Vale. Vale. bien. Y por último, Soy un antes de empezar, entusiasta, soy un entusiasta. para todo. Bien, nos parece bien. Estamos en tu equipo. ¿A quién te gustaría escuchar respondiendo estas preguntas? ¿Que yo conozca o en general? A ver, nos En puede general. sorprender. Me quedé sorprendido con tu contrapregunta. Probablemente Rafa Soto sería un buen personaje para responderlas. Ok, apuntamos. Apuntamos. También siempre avisamos de que no hemos hecho caso todavía a ninguno de los 12 invitados, de los 11 invitados previos, pero puede pasar, nunca se sabe. Así que ya está, respondidas las preguntas incómodas, nos vamos para la A las que le entrevista interesan de... a la gente de... Sí, Venga. y como siempre que hacemos la primera pregunta, la pregunta buena, la hacemos como muy a bocajarro de la temática del programa, que ni siquiera hemos anunciado hoy, Leonor. Hemos ido tan a saco que no lo hemos anunciado. Es verdad. Pero se va a quedar así en incógnito porque lo pone en la portada del podcast, así que les da igual porque ya lo saben. Entonces, antes de eso, te vamos Es como a... las cajitas sorpresa, ¿no? Que abres así, compras la Sí, cajita, claro. pero no sabes qué hay dentro y te aparece... Y aparezco Claro. yo, y probablemente será una decepción para mucha gente, pero bueno, a mi mamá sí le va a hacer ilusión, entonces todo bien. Y que hay gente que igual no ha visto ni la portada, que ya tiene la super rutina de escuchar con Trampas. CD Copy cada vez que sale y no sabe a lo que viene. Pero bueno, que queremos poner un poco en contexto. Como hemos comentado, tú pasas por agencias clásicas y ahora estás en Quesky, que es una fintech. Queríamos preguntarte cómo es ese cambio y por qué se da de pasar de agencia al mundo en el que estás ahora. Claro, pasa porque en general con los años cuando me pregunta la gente quién soy o qué hago, me suelo definir ya que soy curioso. Aprovechando las Cs, tengo muchas Cs, ¿no? Yo tengo C de Cáceres, C de curioso, C de creativo. Y en general siempre cuento que soy curioso, no tanto por lo que hago, que ha sido siempre dedicarme a la curiosidad desde la perspectiva de la creatividad en comunicación o innovación, sino también por la manera en la que creo que he conducido mi vida, ¿no? O sea, cuando uno mira hacia atrás, creo que
he tomado decisiones correctas, otras muy incorrectas, aunque en ese momento pensé que era lo que tenía que hacer, y siempre he tenido una curiosidad de saltar a lo siguiente. Y yo no soy publicista, yo estudié ingeniería, luego estudié antropología, entonces digamos que yo acabé en la publicidad de rebote y en algún momento terminé lo que yo consideré que necesitaba la publicidad de mí y yo de ella ya estaba satisfecho, y entonces pues hacia adelante caminando encontré el mundo de las startups, y las startups a mí lo que me recordaron fue el entorno acogedor que la publicidad siempre ofreció a las personas que no éramos o estábamos destinadas a ser publicistas o trabajar en una agencia, ¿no? Siempre ha sido un entorno muy democrático donde no tenías por qué tener un título específico, sino que si tenías algún tipo de habilidad podías canalizarla para trabajar en marcas y conocer a gente increíble y de alguna manera crear una trayectoria profesional, ¿no? Yo siento que eso en la publicidad hoy se ha vuelto complicado porque siento que hay mucha especialización de cosas muy concretas, ¿no? Y en el mundo de las startups encontré un poco eso, ¿no? Encontré un poco ese mundo acogedor donde no importa tanto de dónde vienes, sino más bien a dónde quieres ir. Y también es un entorno interesante desde la perspectiva de respetar la adultez profesional de alguien, ¿no? No se espera que llegues a una startup a que alguien te diga qué tienes que hacer, sino más bien llegas tú a intentar ayudar a resolver el problema que generalmente tienen todas las startups, que es sobrevivir, ¿no? Hay algunas que llevan 12 años sobreviviendo, otras llevan 3, pero en general el problema latente que tiene una startup es que se le acabe el dinero antes de llegar a ser exitosa en el mercado en el que esté presente, ¿no? Y eso me pareció muy seductor. También es cansado, es estresante. Mi alopecia no es día gratis, obviamente, ¿no? Pero en cierta forma, pues es un lugar donde he podido comprender el rol de la creatividad desde una perspectiva distinta a la que se le da cuando trabajas en una agencia, ¿no? Aquí la creatividad es desde una perspectiva más holística, que tiene que ver con el hecho de cómo utilizamos la creatividad para resolver problemas, a veces de comunicación, pero en general tiene que ver con muchas otras facetas, ¿no? De cómo extendemos la vida de la compañía a 6 meses, cómo reclutamos mejor, cómo aprendes a ser mejor manager, además porque estás dando dirección a un equipo de personas de talentos muy dispares, ¿no? Que no responden a un arquetipo más clásico de el creativo o la creativa de agencia, ¿no? Entonces eso me ha parecido muy, muy, muy divertido y muy interesante y muy fructífero para una carrera. Creo que es una experiencia que merece la pena tener. Porque, o sea, como creativo o curioso en una fintech, ¿qué haces en tu trabajo ahora mismo? O sea, ¿cómo es tu día de trabajo actualmente en tu vida? Claro, ahora trabajo en Quesky, que es una compañía que se dedica tiene varios productos financieros para intentar ayudar a resolver uno de los mayores problemas que hay en general en todos los países de Latinoamérica, que es la desigualdad económica y la falta de acceso a oportunidades, ¿no? Entonces ahí yo dirijo el estudio creativo de la compañía, que es un equipo de unas 12, 13 personas que se encargan de resolver internamente la manera en la que las distintas unidades de negocio de la compañía comunican su propuesta de valor, ¿no? Adquieren clientes, adquieren nuevos socios B2B con los que luego establecernos como solución de pago, etcétera. Y eso principalmente para mí hoy es muy interesante porque creo que es el lugar desde el que puedo regresar a generaciones más nuevas las cosas que yo he ido aprendiendo durante 25 años, ¿no? De gente que ha tenido la paciencia primero y luego generosidad de guiarme, a veces por las buenas, a veces de maneras más contundentes, en cómo crear algo que sea relevante, no solo desde una perspectiva estética o artística, sino que sirvan para que un negocio crezca o siga caminando, ¿no? Y en general yo creo que eso es como el factor 1, y el segundo es, pues bueno, la compañía estará en un proceso de redefinición de muchas cosas, entre ellas cómo se presenta como marca, ¿no? Y pues probablemente has trabajado en publicidad, como puede ser vuestro caso o el mío, ¿no? Pues todos hemos trabajado para los Nike, Coca-Cola, etcétera, que son marcas muy establecidas, y yo siempre he tenido la curiosidad de intentar entender cómo se construye una marca en el mundo de hoy, ¿no? Y sobre todo para una compañía startup donde
construir una marca no es algo que se priorice porque lo que estás es preocupado de sobrevivir los siguientes 6 meses o los próximos 2 años, ¿no? Entonces la visión siempre la visión de la startup siempre es muy cortoplacista en ese sentido, pero hay ocasiones en que hay personas en las compañías que tienen esta pregunta de decir, oye, pero ¿cómo hago para vivir 100 años? Y si voy a vivir 100 años, ¿qué tengo que construir, ¿no? Y una de las cosas que hay que construir es una serie de valores marcarios, voy a decir, ¿no? De entender qué es la marca, por qué está ahí, para qué sirve, cómo se comunica, cuáles son los pilares, qué no hace la marca, qué no dice, etcétera, ¿no? Y eso me parece muy, muy bonito. Es agotador porque es construir la casa desde cero, pero al mismo tiempo pues es bonito intentarlo, ¿no? Y entonces ese es principalmente el rol más general, ¿no? En el día a día pues básicamente es la dirección creativa de un equipo interno. Claro, es como sería en una agencia. Que te has ido de agencia, pero sigues haciendo la función de creativo, porque viendo tu perfil también de ingeniero no sabíamos si estabas también llevando otro tipo de temas. Utilizo eso. A mí, yo siempre cuento que la ingeniería a mí me sirvió para descubrir que uno no tiene que haber escogido esa carrera, pero dos, me sirvió mucho porque algo que aprendes cuando estudias una ingeniería es tener la capacidad de descomponer problemas complejos en otros más manejables. Y eso creo que como analogía es muy útil para transitar la vida, ¿no? De intentar entender ante lo que tienes delante cuáles son los factores y qué tienes bajo tu control y qué está en manos del destino, por así decirlo, ¿no? Claro. Entonces no ejerzo, la verdad. Sí tuve una época al inicio, pues por ahí finales de los 90, principios de los 2000, donde todas las personas que estábamos en la web utilizábamos herramientas como Flash o Macromedia Director, ¿no? Y entonces pues eran herramientas de experimentación para la creación en un medio que era muy nuevo, ¿no? Y ahí probablemente fue como la última época en la que yo me senté a programar código, ¿no? Pero digamos que ese conocimiento, pues en última instancia hoy, digo, sigue siendo como una base fundacional de muchas de las cosas que hago hoy, ¿no? Y de cómo me relaciono con tecnologías nuevas, etcétera. Entonces, pues hay una parte no tanto de mis manos, pero sí de mis cimientos que sí traen eso todavía de ahí. Ok. Vale, nos hemos situado un poco, sabemos de dónde vienes, sabemos lo que estás haciendo ahora. Vamos al tema del programa de hoy, que es dónde narices está hoy la creatividad, dónde está el talento creativo. Y yo imagino que en las agencias de publicidad tiene que estar porque hay un puesto que se llama creativo. Y hombre, sería yo feo. Estoy en una agencia de... Ya, eso que te diga. Hay casos individuales que de esos no se pueden negar. Pero, ¿está la creatividad en las agencias o ahora mismo está en otra parte? Está por todas partes. Yo creo que nunca hemos tenido como especie al alcance tantas herramientas tan increíbles y tan sofisticadas y al mismo tiempo tanta falta de guía y de dirección. Yo una cosa con la que peleo continuamente es con esta idea de que el trabajo remoto es lo mejor que nos ha pasado como especie, porque siempre hacen la cuenta, ¿no? De lo que te ahorras en el tránsito y comer fuera y todas esas cosas, ¿no? Y en esa cuenta, por ejemplo, a quienes hemos trabajado 100% remoto, nunca sale en la cuenta el gasto de la terapia que necesitas para sobrellevar la soledad de comer delante de tu pantalla, no relacionarte con gente, etcétera. Yo sí recuerdo muy amargamente en la época pandémica la ventana a través de la cual miraba y veía todos los días lo mismo y decía, pues parece una foto, o sea, no se mueve nada, qué desasosiego, ¿no? Y en última instancia, pues el rol de alguien que se dedica a la creatividad es la conexión o la reinterpretación de lo que ve, ¿no? Y cuando se te acaban los insumos, pues claramente no puedes ver cosas nuevas, ¿no? Entonces, creo que una de las cosas que no tan buenas que nos ha traído esta época de trabajo remoto es el hecho de que en los lugares, no quiero decir las agencias eran uno de esos de tantos, ¿no? En los lugares donde el producto era algo creativo, tú tenías la posibilidad de hacer dos cosas. Uno, experimentar gastándote el dinero de otra persona, que era el dueño de la agencia o la dueña de la agencia. Y dos, aprender de gente increíble, que a lo mejor sin ser necesariamente tus amigos ni allegados ni nada, pero tú veías cómo esta persona resolvía cosas, ¿no? Y ahora no pasa eso. Eso no pasa de forma remota, ¿no? Alguien tiene que darte deliberadamente su atención y no puedes aprender por esta especie de osmosis que te diría que muchas veces no pasa ni de forma presencial.
pero No pasa ni de forma presencial, ¿no? Porque Pero adicionalmente hay como una especie de cinismo al respecto del rol del trabajo y de la remuneración y de, pues y creo que las generacionalmente prisas y las estamos viviendo una dinámicas. época en la que para mucha gente su manera de generar impacto es pasar desapercibido, ¿no? Reducir su huella de carbono, no quiero involucrarme de más porque no me lo están remunerando. Y entonces creo que es coincidente esta cuestión entre la cantidad y el acceso que tenemos a herramientas increíbles con esta especie de falta de ambición en ese sentido o de dirección, ¿no? De ver a alguien y admirarle o admirarla y con eso querer decir algo, ¿no? Que creo que en última instancia es el motivo en última instancia por el que toda persona que se dedica a la creatividad se dedica a ello, ¿no? Creo que no es por la validación, creo que tiene que nacer de ti, ¿no? Y entonces, en ese sentido, yo lo que siento es que creatividad hay por todas partes, pero se ha complicado mucho el encontrar cómo encauzarla en algo productivo que genere impacto, ¿no? De alguna Mm, manera, no está... Las agencias puede ser uno de esos lugares. Yo siempre creo que el producto creativo de una agencia es tan bueno como los clientes que tenga y que no total. necesariamente las y los mejores creativos, si tienen un mal cliente, pueden hacer un gran trabajo, ¿no? Mm, Entonces creo que es una época donde como personas que nos dedicamos a la creatividad, creo que la curiosidad es una herramienta muy importante con nuestros sesgos, con nuestros prejuicios, con nuestros cinismos o lo que sea, entrar con entusiasmo a lo que venga, ¿sabes? Yo siempre digo que si solo puedes ser cínico, sé cínico, pero si puedes ser entusiasta, no seas cínico. Es una pérdida de talento, ¿no? Y creo que hay mucha gente que tiene mucho talento que ha caído en el cinismo, quizá porque no ha tenido la oportunidad de ver en acción a personas admirables, ¿no? De las que poder Mm, aprender, ¿no? Y eso creo que es algo que se echa en falta hoy. mm. Sorry por la respuesta sí. larguísima, pero No, 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 pero... No, pero es Y además, interesante. sí, Perdón. yo te diría, ojalá hubiera tenido yo más gente de la que poder Sí. aprender más a mano, Y ¿sabes? también es como Pero una bueno, sensación de que no sabes, o sea, lo que decías de que igual la gente no se esfuerza tanto porque no la remuneran, también es como una falta de un objetivo, de que lo veas realista y alcanzable llegar ahí. Hay como una especie hay un de hueco, desasosiego, claramente. sí. Porque además el rol, por ejemplo, de alguien admirable, siempre se dice que Mm, no tienes que conocer a tus ídolos, porque por lo general cuando conoces a tus ídolos o a sí, alguien a quien admiras, la persona que es esa persona, primero no te lo debe, ¿no? Pero segundo, seguro no es como tú te la habías imaginado en tu cabeza, ¿no? total. pues no. Pero hay ocasiones en las que el rol de estas personas admirables es el hecho no tanto de enseñarte algo, sino simplemente certificar que existes y que eres visto. Yo, por ejemplo, una cosa que me molestaba mucho cuando empecé mi carrera era, no sé, leer un artículo donde la persona que lo escribía decía, ay, mándame un correo y te contesto, ¿no? Y ahí yo iba ingenuo, ¿no? Desde Cáceres a escribir el correo y nunca me contestaron. Y luego me los he encontrado en congresos, ¿no? Y siempre lo he usado como decir, pues no sé si te acuerdas, pero tú escribías en no sé qué revista y decías que te escribiéramos, yo te escribí, nunca me contestaste. Y al mismo tiempo he tenido personas que sin necesariamente tener que ser nada para mí me han ofrecido su tiempo y su generosidad y su interés. Y eso hizo que yo me sintiera visto. Entonces yo creo que para que alguien pueda llegar a ser otra cosa, primero tiene que ser reconocido por lo que es hoy, para poder Ujú. emprender ese camino, Mm, porque si te sientes reconocido hoy, o visto, entonces caminas el camino con confianza y puedes llegar a hacer grandes cosas. Y el sí. problema de hoy es que a lo que decías, Leonor, es que yo siento que hay mucha gente que tiene el talento, les falta el propósito quizá, pero está bien porque uno no nace en la vida con un propósito, si lo tienes, que bueno, pero si no, no pasa nada. Pero no han tenido la oportunidad de ser vistos por alguien que de repente los encamine y que los dirija por un sitio, con lo cual no Pero sabemos qué podrían llegar a ser. una duda. Esto que dicen siempre de ahora mismo hay mucho más talento creativo en tecnología, ¿es así? ¿Se está yendo más ahí la gente porque hay más pasta, porque hay más talento alrededor o por qué? ¿O no lo compartes? Eh, Es una buena pregunta. Creo que si me preguntas esto hace 7 años, te digo claramente que sí, porque era Ujú. muy seductor trabajar, por ejemplo, en Google o en Meta, Sí. ¿no? Claro, si tú, digo,
no importa el título que tú tengas, todo lo cool que sea el título, si tú tienes un título que no es de ingeniero y vives en California, probablemente tu rol es de ventas. Aunque ponga que eres director creativo, strategist, de lo que sea. Trabajas en ventas, básicamente. O sea, lo que haces es utilizar tu creatividad para que más gente utilice las herramientas de la plataforma. Pero en algún punto, claro, era algo muy bien remunerado porque en cierta forma la manera en la que operan, por ejemplo, una compañía como Meta o Google, pues son compañías públicas, ¿no? Y tienen acceso a una liquidez como para pagar a los mejores talentos, ¿no? Ayer estaba viendo, por ejemplo, una oferta de trabajo de Netflix donde el rango salarial estaba entre $320,000 anuales y $800,000 anuales. Y entonces era director de experiencias creativas o algo así, no me acuerdo cómo era el título. Pero claramente lo que están haciendo con eso es intentar atraer el mejor talento, ¿no? Que no necesariamente el mejor talento creativo en una agencia de publicidad se traduce luego al mejor talento creativo que vaya a funcionar en una startup o en una compañía tecnológica, porque en una compañía tecnológica la manera en la que tú generas impacto es cuantitativamente. O sea, tú puedes hacer la idea más increíble del mundo, pero eso es cualitativo y como tal, si no es capaz de escalarse, no es tan relevante en este contexto numérico en el que se vive, ¿no? Pero si consigues entender cómo utilizar o traducir tu creatividad de lo que hacías a lo mejor en un equipo creativo de una agencia a poder cambiar el chip y hacerlo para generar impacto cuantitativo, de alguna manera ya tienes dos herramientas en el cinturón, ¿no? Y lo que estás haciendo todo el rato es agregar herramientas nuevas a tu arsenal, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y eso creo que más allá de la remuneración, que va y viene, porque pues con la misma alegría con la que contratan por sueldos muy altos, luego hacen recortes y despiden a 6,000 personas en un solo día, como Microsoft hace un par de semanas, perdón. Lo que te llevas, creo, es un poco el camino, ¿no? El ir incorporando cosas, ¿no? Donde yo, por ejemplo, hoy pues miro al Daniel de hace 15 años trabajando en una agencia creativa, dirigiendo un equipo y siempre pienso, si hubiera sabido todo esto, la mitad de los dramas que me he comido no eran tan dramáticos. O sea, hay frameworks para lidiar con este problema que parecía el fin del mundo en aquel entonces, ¿no? Y siento que en general, pues lo que hay es... la conversación creo que no debería ser al respecto de en dónde te pagan más, sino dónde puedes generar más impacto con aquello que 100%. Tú sabes hacer, ¿no? Claro. 100% y dos cosas. Una, Netflix, me conformo con el rango bajo y... Sí, ¿verdad? Ese era el comentario general ayer, sí. Y la segunda va por aquí. La pregunta de la Madrid Content School. Bueno, nuestro patrocinador, como ya bien sabrás, Dani, porque eres un fiel oyente de nuestro programa. A ver, tampoco nos flipemos. Bueno, yo lo doy por sentado. Con C de oyente. Con C de oyente. Bueno, nos hace 2 preguntas en cada programa y las mete cuando ellos quieren o cuando Dey quiere. Todavía no está muy claro porque siempre me pisan a mí. Nunca se sabe. Y la primera pregunta que nos hace hoy, que está muy relacionada con lo que nos has contado antes de que estudiaste Ingeniería Informática y Antropología, que me parece muy interesante, nos preguntan qué habría que estudiar para ser buen creativo. O qué no habría que estudiar. Bueno, eso me lo he dicho yo, pero... Yo creo que es algo que digo, claramente hay gente que nace con una propensión a conectar, ¿no? A dibujar, etcétera, lo que consideramos siempre la creatividad que nos enseñan en el colegio y que cuando no la tienes te dicen no eres creativo, ¿no? En el colegio, si no sabes dibujar o no sabes tocar un instrumento, te dicen no vas a ser creativo, ¿no? Lo cual es una frase matadora absolutamente porque no tiene nada que ver, ¿no? Entonces yo creo que puedes estudiar lo que sea. He conocido gente que se ha dedicado a la publicidad que viene de ciencias de la comunicación, gente que no ha estudiado nada, gente que eran surferos, gente que ha estudiado filosofía, gente que ha estudiado historia, etcétera. Lo que importa no es tanto de dónde vienes, sino cómo lo utilizas para enfocarte, ¿no? Yo, por ejemplo, creo que me parece muy relevante hoy estudiar
filología, porque hay muchas cosas que vamos a vivir hacia adelante que todavía no tienen nombre, ¿no? Entonces, una carrera aparentemente que no tenía ninguna salida, pues hoy es una de las más necesarias, ¿no? Creo que es necesario entender filosofía para no dejarse deslumbrar por estos vendehumos que se ponen a hacer burpees y te dicen que eso es lo que tienes que hacer para generarte un progreso, ¿no? O que te dicen que te salgas de la zona de confort. El mundo está en llamas en 2025, ¿no? Estamos, literalmente, vivir en 2025 es vivir fuera de la zona de confort, y hay un estúpido que llega y te dice, sal de tu zona de confort para cambiar tu vida, y es como, yo lo que necesito yo es una zona de confort, me quiero acostar un rato, ¿no? Entonces yo creo que hace falta mejores bases. Porque, por ejemplo, pues un fenómeno muy común entre todas las generaciones más jóvenes es el adanismo, el pensar que todo existe a partir de que tú lo descubres, cuando generalmente lleva... esta es la gente que siempre dice, no sé qué va a morir, ¿no? Va a morir la televisión, va a morir el diseño, o sea, siempre se muere algo, ¿no? Y cuando hablas con alguien que te dice que se va a morir no sé qué, porque yo también he sido de esos, te das cuenta de que estás hablando con alguien que no tiene la experiencia todavía, no tiene los cimientos, ¿no? Entonces estudiar historia del mundo, estudiar historia del arte, estudiar filología, estudiar filosofía, creo que son herramientas valiosísimas como detonadores iniciales de un interés, ¿no? De una estética. Creo que falta mucho gusto hoy también por las cosas, ¿no? O sea, gusto estético me refiero, ¿no? De hacer algo y genuinamente verlo y decir qué bien se ve esto terminado, ¿no? Pero hacia adelante creo que lo que te lleva es la curiosidad, saber seguir como conectando los puntos hacia adelante, y eso creo que es probablemente lo más importante, más allá de dónde vienes. Sí. ¿Y al Te contrario? lo compro y diría, está muy bien eso para ser creativo, pero para ser mejor creativo, ya sabéis, a la Madrid Content School. Eso ni se duda. Pero y al contrario... Oye, bien bajado ahí. Al contrario, un poco eso, si ya eres creativo, tienes un perfil muy creativo, ¿en qué sectores se necesitan esos perfiles más allá de la publicidad? ¿A dónde te dirigirías si fueras una persona que...? En todo hay mucho por hacer. Es que hasta en la publicidad hay mucho por hacer. O sea, en la publicidad no está todo inventado. Y creo que, por ejemplo, una cosa que pasa mucho en las agencias es que la gente que trabaja en agencias, por lo general, no sabe cómo funciona la publicidad. O sea, imagínate un doctor o una doctora que no supiera de la disciplina en la que ejerce, ¿no? Entonces, y muchas veces las personas que trabajan, y no es culpa de ellos, es más bien porque no tienen de quién aprender tampoco. Pero, por ejemplo, aludiendo a algo que alguien podría también estudiar para trabajar en publicidad, entiende cómo funciona el marketing y la publicidad. O sea, los textos más anacrónicos que puedas pensar de Kotler siguen siendo valiosos hoy porque te dan como unos cimientos a partir de los cuales ubicar las situaciones que ocurren en un contexto específico, ¿no? Entonces, yo creo que hay mucho todavía por hacer en comunicación. Creo que nada está inventado, creo que todo el rato hay cosas que reinventar. Y hace falta pues talento, curiosidad y siempre un cliente o una clienta buenos, ¿no? O sea, creo que no hay ninguna persona creativa que conozcamos cuya carrera no pueda entenderse sin el cliente o la clienta que les compró sus primeras ideas. O sea, no puedes pensar en Lee Close sin Steve Jobs, no puedes pensar en Wyden Kennedy sin Phil Knight de Nike, etcétera, ¿no? Ahora, hacia adelante, ¿qué más se puede hacer? Pues se puede hacer de todo, o sea, se puede hacer de todo y creo que es lo valioso, más allá de qué se puede hacer, que puede ser, si te gusta escribir un anuncio, pues probablemente puedas escribir un guión o una novela, ¿no? O sea, yo recuerdo cuando yo empecé en publicidad era muy arquetípico el cliché del creativo que hacía anuncios porque quería hacer una película, ¿no? O sea, yo, por ejemplo, cuando yo llegué a México ya estaba de salida González Iñárritu, que ya estaba haciendo sus películas, ¿no? Pero pues obviamente durante muchos años mucho de lo que hizo lo sustentó con una productora para la que hacía con la que hacía campañas para marcas muy, muy grandes y renombradas, ¿no? Entonces, yo creo que uno puede pensar en dos cosas, ¿no? Uno puede pensar en qué puedo hacer distinto con las habilidades que tengo. Si es escribir, pues qué puedes escribir, ¿no? Si es diseñar, pues qué puedes diseñar. Si lo que te gusta es hacer vídeo, pues a lo mejor qué puedes hacer un poco para... Lo importante creo que es saber qué decir y cómo lo quieres contar, y lo que creo que es maravilloso hoy es la cantidad de herramientas
y de plataformas en las que puedes poner algo a disposición de la gente como para ver si les interesas o no y saber si la respuesta que te ofrecen de regreso te sirve o no, ¿no? Creo que uno de los problemas de alguien que se dedica a la creatividad es buscar la validación en los premios o en los likes, etcétera. Uno no crea por eso, uno crea porque le nace y luego le puedes gustar a 1 millón o le puedes gustar a 10.000, pero si le gustas a 10.000 igualmente es valioso. Y en última instancia lo importante es el hecho de tú haberlo creado y haberlo puesto ahí, ¿no? Aunque luego a lo mejor no tenga el éxito que esperabas, ¿no? Entonces, en ese sentido, yo creo que está muy democratizado el acceso a lo que antes era muy como acotado, ¿no? Antes no podías escribir la siguiente gran novela porque no tenías el contacto con una editorial. Hoy conocemos todas y todos casos, ¿no? de personas que se han autopublicado y han lanzado una historia que enamora a las personas, ¿no? Y creo que esa es la oportunidad hoy, más que decir yo a qué te puedes dedicar, ¿no? Y digo, obviamente, pues también depende de la trascendencia que tú quieras, a la que aspires, ¿no? Hay gente que quiere cambiar siempre ha habido gente que quiere cambiar el mundo, ¿no? Hay gente que lo hace a través de su arte, hay gente que lo hace a través de la investigación y los descubrimientos, los inventos, etcétera, ¿no? Si piensas, por ejemplo, Estados Unidos, ¿no? Que es un país del que México bebe mucho por la cercanía geográfica, pues Estados Unidos es un país que está construido en base a 3 tipologías, ¿no? Que son el soldado, ¿no? Que es la valentía y la fuerza bélica que tienen, ¿no? El cowboy, la independencia, etcétera, y el inventor. Y el inventor está encarnado por Edison primero y luego por Steve Jobs, ¿no? Que es lo que pretende ahora Elon Musk, quiere ser el siguiente inventor, pero pues pobre, no lo va a lograr, ¿no? Pero digamos que está como muy en el ADN de esa geografía el hecho de seguir inventando cosas, ¿no? Entonces, pues yo creo que al final es una tarea también creativa el descubrir cómo puedes poner en juego aquello que tú tienes como talento para generar un impacto que primero te llegue a ti y luego pueda llegar a otros. Bueno, siento que estoy dando unas respuestas larguísimas, sí, perdón. No, pero está ¿No quieres meter otra cuña para... no la pidas que llegará. ¿No la pidas? Sí, bueno. Pero sobre lo que estabas diciendo, que lo comparto totalmente, el problema que veo ahora es que, ostras, antes tú podías estar pensando en crear y ver el impacto que podía tener, aunque le llegara a más o menos gente, pero claro, cada vez la facilidad de crear es tan grande y la facilidad de distribuir es tan grande que el porcentaje que te queda de público es mucho más pequeño. Ahora es muy... Pero, ¿sabes qué? Eso lo he aprendido yo con las películas de Pixar. Porque cuando, por ejemplo, mi hija tenía 2 años y veía, no sé, Monsters, Inc. o Cars o cualquiera de estas películas, ¿no? Y luego ves como una generación después, mi hijo pequeño ve las mismas películas y se sigue maravillando en los mismos puntos que mi hija se maravillaba hace 8 años. Yo, por ejemplo, ahí tuve una especie de eureka. Dije, creo que lo importante no es la viralidad, sino la relevancia. ¿Qué le pasa a las bandas de música, por ejemplo, ¿no? O sea, cuando te pones a pensar los años que llevan los Rolling Stones o tocando música, más allá de si ya son un grupo de covers de sí mismos, ¿no? Metallica, por ejemplo, es un grupo de covers de Metallica. Son los que mejores covers hacen de Metallica, los Metallica, ¿no? Pero habla de que son una banda que son relevantes para varias generaciones, porque en todas las generaciones... No, o sea, puntualmente o porcentualmente una generación es relevante para el número de personas, pero en la siguiente hay otro porcentaje de personas para la que es relevante. Y cuando lo vas sumando, al final creo que eso es muy valioso, el tener una relevancia que trasciende lo generacional, claro, en vez de conseguir un impacto en una sola generación específica en números gigantes, ¿no? 100%. Mi pregunta es, o mi duda es, si nacieran ahora los Rolling Stones, ¿tendrían el éxito que tuvieron? Igual no. Igual no terminaban de despegar. ¿Por qué no? Pero hay artistas actuales que tienen muchísimo éxito. O sea, mira Taylor Swift. Sí. Pero también un éxito puntual. Ahora te llega esta fama, subes, bajas, tal. Ya. No lo sé. Creo que antes había como más misterio al respecto de las cosas. Creo que está todo demasiado retransmitido. Yo lo veo, por ejemplo, a mí que me gusta el baloncesto, ¿no? Volviendo a la charla de antes, ¿no? O sea, probablemente muchas de las cosas que pasaban en los vestuarios de los equipos de básquet hace 35 años, no habiendo internet y Twitter y
TikTok y estas cosas, seguro pasaban un montón de cosas ultra cancelables Ya ves. de las que no sabemos nada, ¿no? O sea, creo que uno de los grandes méritos del LeBron James es haber estado a la altura de la expectativa que había sobre él en un mundo que todo lo radiografía y donde todo el mundo tiene una opinión para todo en todo momento, ¿no? Yeah. Creo que muchas de las cosas que los Rolling Stones y David Bowie y un montón de artistas, ¿no? En un contexto cultural además completamente distinto, ¿no? Era un contexto de salida después de una Segunda Guerra Mundial, ¿no? Y años después salen estas bandas que son un poco las emblemas de una libertad, de formas de vivir distintas, menos rígidas, ¿no? Entonces yo creo que en ese sentido, si alguien hoy, incluidos los Rolling Stones, si empezaran hoy, pero si alguien hoy agarra ese emblema y cambia el zeitgeist que se llama, ¿no? El estado, el espíritu de la época, de lo que es hoy, y lleva esto al siguiente lugar al que culturalmente nos vayamos a dirigir, creo que va a ser relevante, ¿no? Creo que siempre va a encontrar la cultura siempre va a encontrar como vehículos para transitar al siguiente estado, ¿no? Sí, Y entonces creo que fue lo que hicieron los artistas en los 60, ¿no? Antes de la guerra de Vietnam, etcétera. Yo creo que sí que va a haber esa relevancia. Lo que no sé es si todo el mundo va... Claro, todo el mundo no tiene la posibilidad de acabar siendo relevante, pero sí que tiene la posibilidad de intentarlo. Y ahí como que puede haber mucha frustración, creo yo, pero bueno. Y hablando de posibilidades de intentarlo, otra pregunta. Mundo, esto ya te tiene que caer en cualquier entrevista que vayas a hacer, pero mundo de inteligencia artificial. Se dice mucho que la creatividad es una habilidad que la IA no va a sustituir. ¿Crees que esto es cierto? ¿Cuánto va a cambiar la cosa? Yo creo que esto es mi opinión y puedo cambiar, ¿no? Otra de mis Cs es la C de contradictorio. Entonces hay una serie de creencias que mantengo firmes que por lo general tienen que ver con mi esperanza en los humanos y en la manera en que lo que yo considero valioso con respecto a la gente que me rodea o no, eso es lo que suelo mantener tajante y luego hay opiniones que puedo ir cambiando o modulando o matizando con los años. En ese tema específico, yo siento que si entendemos la creatividad como la capacidad de conectar para crear algo nuevo o de reinterpretar algo que se ve de una forma distinta, yo creo que la inteligencia artificial sí puede ser creativa. Desde esa perspectiva sí puede ser creativa. Ahora, ¿creo que esa pregunta importa? Creo que no. Creo que es irrelevante. Más bien, la pregunta es cómo lo utilizamos, porque la creatividad tiene que ver con la pregunta y no con la respuesta. Si tú estás buscando la solución a un problema matemático, lo que importa es la respuesta. Probablemente hay una máquina siempre te va a derrotar, ¿no? Probablemente no. Una máquina te va a aplastar. Pero desde Kasparov para acá, eso ya está más que resuelto. O sea, eso ya no es una incertidumbre, ¿no? Pero en cuanto a la creatividad, yo sigo pensando que depende de la pregunta que uno hace o del objetivo que quiere resolver, y en función de eso, entonces la inteligencia artificial, los algoritmos, como lo quieras llamar, lo que pueden poner encima de la mesa es una serie de propuestas donde en última instancia hay alguien que tiene que decidir si esa es la correcta para el problema que tienes delante en función de múltiples factores, ¿no? De presupuesto, de tiempo, etcétera, ¿no? Y yo sí es una pregunta que ya he respondido varias veces y esta es la que sigo respondiendo siempre de esta manera, pero yo siempre cuento. Yo cuando regreso a España voy como turista, o sea, yo siempre me hago una ruta de la nostalgia y tengo que comer gazpacho y paella y todas las cosas que no suelo comer habitualmente porque vivo hace mucho tiempo fuera. Pero paella en Valencia, por favor. Pero paella en Valencia, sí, por favor. Pero una cosa que yo siempre hago es cuando llego a España siempre intento como ir al espacio este de Fundación Telefónica que hay en Gran Vía y a alguno de los museos, ¿no? Al Prado, al Reina Sofía. Y en el Reina Sofía está el Guernica. Y entonces yo una cosa que siempre me pareció muy impactante del Guernica, más allá de la obra terminada, ¿no? Que de por sí es muy intimidante, es la sala previa. No sé si recordáis, en la sala previa hay un montón de bocetos que algunos están incluidos en la pieza final y otros no. De manera que el Guernica no es la versión final .pptx versión final 2, sino que es la pieza final en el momento en el que Picasso decidió que esa era la pieza final. Si hubiera durado un día más la pieza, podría haber tenido cosas distintas. Y entonces
la cuestión es que el asunto no es la pieza per se, sino lo que Picasso quería decir con ella, lo que quería transmitir, ¿no? Creo que con la creatividad pasa igual. O sea, el asunto es qué es lo que tú tienes que resolver o lo que quieres resolver, y entonces la herramienta te ofrece más alternativas, ¿no? Entonces, si tú tienes un equipo con 5 personas, pues probablemente ahora tienes 5 personas y un algoritmo que te tira ideas. No necesariamente pueden ser o tienen que ser las mejores. A lo mejor son simplemente insumos para descartarse o para combinarse con otras. Y ese creo que es el rol como más inmediato, ¿no? O sea, como que siento que hay dos maneras, siento, de usar la herramienta, ¿no? Está la manera de usarla como un Google, ¿no? De dame una receta con tomate y pepino, la más rica que se te ocurra, ¿no? Y te va a dar como una respuesta de lo que tenga almacenado, ¿no? La otra es abrir el frigorífico, tomarle una foto al interior y decirle ¿qué puedo cocinar con lo que tengo aquí? ¿No? Y entonces creo que lo valioso es cambiar la pregunta ahí. Y yo siento que estamos como intentando responder a las preguntas de siempre con nuevas respuestas. Y hay una opción que es cambiar la pregunta para generar respuestas nuevas, por ende, ¿no? Y creo que es donde estamos ahora. Entonces, yo creo que en última instancia creo que nos debemos, como profesionales de la creatividad, ser curiosos y curiosas en intentar entender, más allá de lo que diga Leonor o Dey o Daniel, en agarrar las herramientas que están ahí, no son particularmente caras todavía, e intentar entender cómo nos aportan o no, ¿no? Mejores ideas, mejores bocetos, mejor postproducción, no sé, lo que sea, ¿no? Y creo que ese es el rol donde estamos ahora, de no saber, creo que cada cual tiene que investigar un poco. 100%. Y La otra pregunta de la Madrid Content School. Mira qué bien ha venido esta pregunta justo. Sí, porque además casualmente, es que yo no sé cómo lo hacen, pero estábamos hablando de IA y nos preguntan cómo se está utilizando la IA generativa en entornos como una fintech. Pues de muchas maneras. Hay una parte que tiene que ver con lo estratégico y otra que tiene que ver con lo operativo, ¿no? Cuando ves, por ejemplo, que Duolingo, ¿no? Hace unas semanas se filtra este correo donde se habla de que estas compañías hablan de que quieren ser AI first, ¿no? Que van a pensar primero en inteligencia artificial. Pues más allá de lo que operativamente suponga eso, ¿no? De no solo rehacer flujos de trabajo, automatizar algunas tareas repetitivas, decidir qué cosas ya no se tienen que hacer, ¿no? Porque a lo mejor no tenía sentido hacerlas. Creo que también lo que sugiere es la conversación especulativa al respecto de la existencia de muchas compañías en el mercado, porque en última instancia una compañía, por muy seductora que sea o muy increíble que sea el marketing que haga, específicamente Duolingo, por ejemplo, ¿no? O puedes pensar en Shopify o todas estas, tienen que dar respuesta a sus accionistas cada trimestre porque son compañías públicas, ¿no? Y en las compañías que no son públicas, que son startups, están fondeadas en dinero con dinero de fondos de inversión, que en última instancia tienen que redituarse para pagarle de regreso a la gente que hizo la inversión, ¿no? Y entonces, en este entorno tan incierto, ¿no? Donde pues, una cosa que es hilarante, pero dramática al mismo tiempo, ¿no? Cuando puso Donald Trump los aranceles estos, veis que le puso unos aranceles a una isla en la que solo vivían pingüinos, ¿no? Entonces, aunque seas un pingüino, no estás a salvo de las cosas locas que están pasando en este mundo en llamas. Y entonces, en ese contexto tan incierto, una compañía hacia adelante que tiene que dar resultados a los fondos de inversión que la apoyaron o a los accionistas que son dueños de la compañía, pues la compañía tiene que dar certeza no solo en el presente, a través de usuarios diarios o rentabilidad, profit, lo que sea, ¿no? Sino que tiene que ser interesante en el futuro. Y en ese futuro, que no sabemos cómo va a ser, ni si va a ser dentro de 2 años, o dentro de 10, o dentro de 5, porque pues no sé si mañana alguien aprieta un botón rojo y aquí se acaba el podcast, ¿no? Pues hay una necesidad también de cómo te ves interesante a 5 años vista en el momento presente, ¿no? Yeah. Que probablemente tendrá que ver con la compañía va a seguir creciendo, pero no puedo seguir contratando a este nivel en el que contrataba ingenieros hace 5 años, ¿no? Que era un dispendio de dinero absoluto, ¿no? Y ahí entra la inteligencia artificial. Y entonces hay muchas compañías que yo siento que aunque no la estén usando operativamente en el día a día, el discurso de que la van a usar es un discurso interesante a los mercados para que el mercado confíe en que esta compañía va a seguir siendo relevante dentro de 5 años y entonces siga el precio de la acción costando lo que cuesta hoy.
¿no? Entonces, hay como, está la parte operativa, está la parte estratégica, y entre medias estamos nosotros, ciudadanos individuales o consumidores, ¿no? Que de repente vemos que una compañía a la que admirábamos de repente hace algo que ya no comulga con nuestros valores y nos enfadamos mucho, ¿no? Pero en última instancia, pues el CEO de Duolingo no se debe a nosotros, se debe... O sea, un poco sí porque somos usuarios, ¿no? Pero se debe más a los Claro, dueños de a la los que le compañía, pagan. que son los que están poniéndole el back para que la compañía pueda seguir viviendo. Porque si la compañía no vive, entonces ahí sí hay un problema. Ahí sí no es la inteligencia artificial, es el mercado el que hace que si una compañía cierra, 800 personas o 1.200 personas se van a la calle inmediatamente, ¿no? Entonces Ya. es un tema interesante, pero en general, digo, es una parte operativa, sí tiene mucho que ver con automatización de procesos, con intentar resolver entrenar herramientas para poder resolver en menos tiempo cosas que un equipo resuelve de una manera muy mecánica una y otra vez, ¿no? Ujú. Pues es mejor. Yo, por ejemplo, en mi caso específico, ¿no? Lo que estoy intentando es que la competencia fundamental de mi equipo no sea responder a los requests, a los requerimientos de otras áreas de la compañía, sino que se quede satisfecho con Ya. interacción humana, con Claro. una parte automatizada, y que la parte fundacional de competencia de mi equipo pase a ser la creación de iniciativas, ¿no? Iniciativas de crecimiento, de growth, iniciativas de contenido, etcétera, que es lo que en última instancia creo que también le da a la gente un propósito laboral, ¿no? De decir, estoy en un lugar donde pues, es cansado, Daniel es a veces inaguantable el tipo, pero bueno, así lo queremos. Pero por lo menos lo que estoy haciendo, sé que dentro de 10 años voy a mirar para atrás y voy a estar orgulloso de lo que Ujú. Eso, hice, ¿no? Que, sí. eh, No, iba a decir que tiene relación con una cosa que vi que cómo te definías y me parecía muy guay, que es, lo ponías en inglés, pero lo he traducido literalmente, que eres un profesional con foco en el futuro. ¿Crees que esto es importante para todos los profesionales? ¿Por qué decides enfocarte, nunca mejor dicho, así? hay una disciplina de estudios Sí, que se llama la prospectiva estratégica. Es el sí. nombre académico de lo que se ha dado en llamar diseño de futuros, que es una de tantas, ¿no? Y en España hay excelentes profesionales que se dedican mucho a esto, que es una labor que inicia, digo, pues pensar en el futuro lo hace desde el rey en Babilonia que no sale a la batalla porque el sabio dijo que la nube tenía forma de aceituna en vez de forma de lanza, y ya con eso el rey dijo, uy, mal augurio, no salgo, ¿no? O sea que aunque haya quien lee el futuro en las hojas, en los restos de las hojas de una taza de té, ¿no? O sea, digo, más allá de si es primitivo o no, si ha habido una intención histórica de intentar planear mejor hacia adelante en base a lo que vemos en el presente, en base a una serie de señales, en base a una serie de tendencias, etcétera, ¿no? Y esto es algo que en lo que específicamente hoy se conoce como el diseño de futuros, tiene más que ver con todo lo que se hace en Estados Unidos posterior a la Segunda Guerra Mundial, en estos laboratorios de pensamiento, ¿no? Los thinking tanks que le dicen, ¿no? Donde se Sí. intentaba planear escenarios de qué iba a pasar si Rusia mandaba un misil o no, ¿no? Ese tipo de Ujú. cosas. Todo el tema de la Guerra Fría está fundado en eso, ¿no? Y es una herramienta muy valiosa, es una herramienta fascinante porque te habla también de la necesidad que hay de involucrar a personas que tengan capacidad creativa para imaginar mejor el futuro, porque siempre se piensa el futuro en función de cómo va a cambiar lo que conocemos hoy, cuando muchas veces también hay que pensar en qué de lo que hay hoy va a permanecer hacia adelante, ¿no? No todo es nuevo, Claro. ¿no? Lo puedes ver hoy si le presentas a un niño de 8 años una máquina de escribir o una Nintendo Game Boy, no tiene ni la más remota idea de para qué es o para qué sirve, ¿no? Entonces los objetos nos acompañan. Entonces lo que pasa es que en esa época específica era una disciplina que si no está acompañada de agencia desde la perspectiva política, pues queda como un generador de PowerPoints increíbles, ¿no? De presentaciones increíbles de cómo podría ser el futuro, cuando el futuro es una misión colectiva. O sea, el futuro no es lo que quiere Daniel o lo que quiere Leonor o lo que quiere Day, aunque los tres seamos radicalmente distintos. El futuro es el lugar donde vamos a vivir los tres. Y Claro. eso es algo que
yo siempre he dicho que una cosa que yo creo que los Rolling Stones sí triunfarían hoy day, pero no estoy tan seguro de que Barcelona pudiera conseguir los Juegos Olímpicos como los consiguió en el 86, porque si te acuerdas, el día de cuando le dan los Juegos Olímpicos a Barcelona, que le anuncia Samaranch y estaba Maragall y demás, Barcelona, el 92, era un proyecto que no era de ningún partido político, era de la ciudad de Barcelona. Y Barcelona aunó las diferencias, como las consolidó, pero eso no impidió que hacia adelante hubiera un plan que iba a mejorar la ciudad, que la ciudad se volteara al mar. Todo lo que pasó de quienes hemos vivido en España en los 80s y 90s, ¿no? Lo pudimos ver, y esa es la ciudad que hoy el mundo conoce. Y eso viene de un lugar que carecía del sectarismo que hay hoy, donde básicamente si a alguien se le ocurre proponer esto, probablemente eso pueda ser un perjuicio político para tu carrera si estás en el partido contrario, ¿no? Claro. Entonces, cuando se piensa en el futuro, pues en general es una disciplina fascinante que se puede aplicar además en cualquier industria, ¿no? El futuro de la publicidad, el futuro de la venganza, ¿no? O sea, el futuro de la guerra, o sea, es fascinante, pero al mismo tiempo, si carece de agencia para transformar las propuestas de los escenarios que se construyen, que son lo que va a pasar si no hacemos nada. Ese es el escenario probable, ¿no? Yeah. Lo que va a pasar si todos nos ponemos de acuerdo, el escenario deseable, ¿no? Lo que va a pasar si esto se pone peor de como va ahora, es el escenario... bueno, tiene nombres, ¿no? Pero el escenario peor de todos, ¿no? Pues básicamente queda como un excelente ejercicio dialéctico e intelectual, pero no llega a lugares muy concretos, ¿no? Pero es interesante porque te permite, desde una perspectiva más individual, Leonor, si lo transfieres a tu vida, ¿no? O sea, intentar entender dónde estoy ahora, qué quiero que pase, qué acciones tengo que hacer, te ayuda desde una perspectiva a lo mejor individual, en esta sociedad tan individualista en la que hemos terminado viviendo en 2025, ¿no? Te ayuda a lo mejor a pensar en posibles escenarios para ti, ¿no? Y a partir de ahí pues tomar acción. Sí, es pensamiento estratégico. Qué bueno. Es interesante. Íbamos a hacer aquí un cierre con trucos para conservar el talento en las agencias, pero mira, la verdad es que el truco es que cada uno se lo guise, se lo come como pueda, que esté en el sitio donde más le convenga y que más le aporte para su vida y, por desgracia, para su bolsillo, para poder mantenerse, porque si no puedes ver... No, pero te tengo otra con C, o sea, con C de cultura. O sea, yo creo que las mejores agencias no son las que ganan más premios. Las mejores agencias son aquellas en las que la gente quiere trabajar porque sabe que pasando por ahí 6 meses o un año o 10, su carrera va a ser mejor, ¿no? Aunque hacia atrás la odien, ¿no? Y creo que en España ha habido muchas de estas agencias. Hay muchas de estas agencias, ¿no? O sea, yo nunca pude trabajar allí, pero recuerdo ver embelesado la W como compañía. Es una cosa que siempre me pareció fascinante desde la perspectiva de lo que era como lugar, ¿no? Piensas en Wieden Kennedy, Crispin Porter, Droga 5, SCPF, Contrapunto. O sea, todas estas compañías son relevantes desde la perspectiva de tener algo, independientemente de quién la lidera creativamente o como manager, ¿no? El tener algo de lo que la gente quiere ser parte y de lo que la gente sale mejor. El problema es que hay muchas agencias hoy que lo que priorizan es la hoja de Excel. Y entonces la gente siente absolutamente cero pertenencia porque no... Pero en general siento que no es tanto además un problema de carga de trabajo, sino de entendimiento de cómo yo estando aquí esto mejora mi carrera y a dónde me lleva desde este punto en el que estoy. Es un tema de claridad. Claro. La cultura de claridad. Y cuando no hay cultura, que es lo que le pasa a muchas agencias hoy, entonces el talento se va, ¿no? Entonces decimos, claro, la generación Z son muy perezosos y no quieren trabajar y demás. Es como, y nunca nos cuestionamos como managers o como líderes de equipos creativos si estamos haciendo todo lo posible por esas personas que generacionalmente ya no responden a los mismos estímulos que reaccionábamos nosotros hace 25 años, ¿no? Entonces creo que hay una parte de humildad también, pero hace falta una parte de cultura, ¿no? De intentar entender cómo este lugar, más allá de si ya no está el creativo o la creativa luminaria, sigue ofreciendo la cultura que hizo que esta compañía fuera famosa en primer lugar. Y si logras eso, la gente va a ir y la gente se va a quedar. Puede ir y venir, pero se va a quedar más seguro que... Porque luego a lo mejor se van
y van a decir, ay, extraño lo que tenía no sé dónde, y regresan, ¿no? Entonces, creo que hay muchas agencias nuevas hoy que están abriendo, por ejemplo, en España, que tienen la oportunidad de construir eso desde cero. Son compañías muy nuevas y tienen la oportunidad de construir desde cero una cultura que haga que dentro de 10 años la gente las recuerde, ¿no? Creo que Good, por ejemplo, lo tiene muy bien entendido, ¿no? Desde lo que hacen Anselmo Ramos y Gastón, ¿no? De lo que son ellos, de lo que han logrado, ¿no? El intentar compartir eso a través de las diferentes oficinas que han ido abriendo en el mundo. Te puede gustar o no, porque luego, claro, todos tenemos fibias y fobias, ¿no? Pero al menos ellos lo tienen claro. Es gente que claramente para triunfar ahí te tiene que gustar la publicidad. Si no te gusta la publicidad, no vayas a esa agencia, porque allí beben eso, ¿no? Entonces, creo que si una agencia tiene eso claro, el talento se va a quedar. Ok, pues mejor truco ese que ese no podía con C de haber. conclusión. Con C de conclusión. Con C de conclusión. Y sin C, pero oye, le queríamos dar las gracias a EduPou por facilitar este encuentro, que claro, Totalmente. nosotros, si nuestro becario nos dice traed a Daniel Granata, nosotros hacemos caso, porque el becario Claro, aquí es lo más importante. Nunca Tengo que mandar su visum ahora a Edu, pero sí, esté todo bien. Poco le hemos hecho la pelota, ¿eh? Sí, cultura de empresa, sí. El becario manda. Cultura de empresa, totalmente. El Daniel. VP trainee. Total. Millones de gracias por el rato, A por estar vosotros. con nosotros. Ha sido muy guay. Y que vaya muy bien en fintech, en agencia, en lo que sea donde quieras estar en los próximos años. Seguro. Mil gracias. Gracias a vosotros por el espacio. Que vaya muy bien. Nos vemos Chao. con la canción. Con C, 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 ¿de qué? Con C de contenido, con C de captación, con C de carpeta, con C de creativo cabezón, con C de competencia, con C de CTA, con C de Canle Claim, cliente y colaboración. Con C, 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 ¿de qué? De copy, con C de café, con C de cosas, wow, con C de cuentas, con C de conversión, con C de contexto, con C de creación, con C de co-branding, casi conceptualización. Con C, 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 ¿de qué? De copy, con C, de yo que sé, con C, ¿y qué más da? Con C, ¿de qué va a ser? Con C, de copy. Con C, 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 ¿de qué? Con C, 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 ¿de qué? De copy. Con C de Coca-Cola, con C de Cheetos, con C de Chupa Chups, con C de Corta Inglés, con C de Canon, con C de Colacao, con C de Cabify, de Crocos y Calvin Klein. Con C, 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 ¿de qué? De copy. Con C de click, con C de graph, con C de qué, con C de C, con C de click, con C de graph, con C de qué, con C de copy.